El Reino Unido y Francia han sido países muy influyentes en la historia de Europa Occidental, convirtiéndose ambos en rivales geopolíticos tanto en el viejo continente como en su expansión por el mundo. Sin embargo, hubo una época, principalmente durante la Edad Media, donde ambos países estuvieron fuertemente relacionados debido a las uniones dinásticas, comercio y conquistas. Basado en estas relaciones históricas, se propuso la idea de unir a ambos países bajo una sola bandera, proyecto conocido como la Unión Franco-Británica. Más allá de lo que se puede creer, los lazos históricos y culturales entre Francia e Inglaterra fueron muy estrechos, sobre todo durante la Edad Media. Dichos lazos se iniciarían tras la conquista normanda, donde el duque francés de Normandía se convirtió a su vez en el rey de Inglaterra. A partir de aquí las relaciones entre Francia e Inglaterra serían turbulentas pero muy cercanas, llegando los ingleses a ocupar grandes zonas del norte de Francia. Por otro lado, la misma situación se produjo entre Francia y Escocia, solo que fue mucho menos problemática. Desde la Revolución Davidiana, cuando el rey David I introdujo reformas de tipo continental en todos los aspectos de la vida escocesa, siendo una de estas reformas el invitar a varios migrantes franceses. A partir de aquí se crearía una aristocracia franco-escocesa, aristocracia que se encargaría de crear buenas relaciones entre ambos países. A partir de aquí existiría relaciones económicas y políticas entre Francia y Escocia, llegando al punto de que ambos países estuvieron cerca de unirse dinásticamente. Las relaciones entre ambos estados seguirían incluso después de la unión de Escocia con Inglaterra. En base a estas relaciones históricas preexistentes entre Francia y las naciones constituyentes del Reino Unido es que se empezó a forjar una idea, la idea de unir a ambos países bajo una monarquía dual, en un caso similar al de Austro-Hungría. Sin embargo, esta idea no prosperaría mucho debido a los constantes roces como potencias regionales, sobre todo después de separarse en la Edad Media y tras el final de la Guerra de los 100 años. A partir de ese punto ambos países se verían como rivales, sobre todo en la colonización del Nuevo Mundo, aunque los conflictos entre ellos se irían reduciéndose poco a poco. Hechos como el reparto de África, el surgimiento de enemigos comunes y el desarrollo similar de ambas naciones limaron muchas asperezas, sobre todo durante el siglo XIX. El mayor ejemplo de esto fue la firma de la Entente Cordiale en 1904, una serie de documentos donde ambos países resolvían disputas territoriales y se ponían de acuerdo en la geopolítica, iniciando así una etapa de cooperación y pacifismo entre ambos países. A pesar de esta nueva era de colaboración, la idea de unificar ambos países no fue muy comentada, prefiriendo mantenerse como aliados pero separados, o al menos esa fue la política hasta la llegada de una gran crisis. En los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial la idea renacería de la mano del economista francés Jean Monnet, encargado de dirigir el Comité de Coordinación Anglo-Francés, organismo cuya finalidad era el de coordinar el esfuerzo de guerra conjunto de ambos países. Monnet esperaba que tras la Segunda Guerra Mundial surgieran unos Estados Unidos de Europa. El francés veía a la Unión Franco-Británica como el primer paso a llevarse a cabo para posteriormente unir a todo el continente, trayendo de vuelta a la vida la idea de la Unión. Si bien esta idea volvió a la mesa de discusión, los nacionalistas y líderes de ambos estados se ponían incómodos con la idea. Fuera de ciertas discusiones, el plan no fue a mayores hasta mayo de 1940. Para esa fecha la derrota francesa ante el Reich era casi inminente, literalmente no había nada que pudiera hacerle frente a los alemanes de llegar hasta los Pirineos. A pesar de esta crisis, el primer ministro francés, Paul Reynaud, se negaba a rendirse ante los alemanes, en parte por razones nacionalistas, pero también porque en marzo había firmado un acuerdo con Churchill donde ninguno de los aliados firmaría la paz por separado con Alemania. A pesar del esfuerzo del primer ministro, el gabinete francés votó el 15 de junio a favor de firmar un armisticio con Alemania. Los británicos rechazaron la rendición francesa, sobre todo por la posibilidad de que la gran armada de los francos cayera en manos enemigas, por lo que debían apoyar a Reynaud para disuadir al gabinete francés de rendirse, de seguir luchando desde África si era necesario. Es aquí cuando la previamente discutida idea de la Unión Franco-Británica resurgió.
Un borrador sobre el nuevo país se escribió el 14 de junio de 1940, con la esperanza de que, ahora con el apoyo británico en todos los niveles, Reynaud lograra persuadir al gabinete francés. Esta idea fue vista con recelo por Churchill, aunque la apoyaría finalmente. Sin embargo, este esfuerzo fue en vano ya que el gabinete ya había tomado la decisión del armisticio y no iban a dar marcha atrás. Lo único que lograron fue el de convencer al gobierno francés de permitir que su flota partiera de Gran Bretaña antes de la firma oficial del armisticio. Si bien la idea pudo quedarse allí, siguió rondando entre los aliados. El 16 de junio, Gaulle ya se encontraba en Londres y se enteró de la propuesta. El francés convenció a Churchill de apoyar la unión, afirmando que se necesitaba un movimiento dramático para aumentar el apoyo de Reynaud y así evitar que Francia se rindiera. Ese mismo día Gaulle se reunió con el Consejo de Guerra francés en Londres, informándoles que la idea de la unión fue aprobada por Churchill. Ese mismo día de Gaulle, Monet, Vansittart y Pleven acordaron rápidamente un documento que proclamaba una ciudadanía conjunta, comercio exterior, moneda, un gabinete de guerra y mando militar conjunto. Churchill retiró la aprobación del armisticio y, a las 3 p.m., el gabinete de guerra se reunió nuevamente para considerar el documento de la unión. Ese mismo día el gabinete de guerra británico aprobó el borrador, informándole a Reynaud y organizando una reunión entre ambos gobiernos para el día siguiente. Reynaud aceptó la propuesta al verla como la única alternativa a un armisticio. A pesar de su entusiasmo, Reynaud chocó de frente con su gabinete cuando presentó la propuesta. Si bien algunos franceses apoyaron la idea, la gran mayoría se opuso firmemente. Argumentaban que esto no era más que un plan británico para quedarse con sus colonias, que no tenía sentido la unión debido a que Francia ya estaba derrotada militarmente, incluso que preferían ser una provincia alemana antes que una británica. Este rechazo tajante, junto con el hecho de que faltaban pocas horas para la firma del armisticio, hizo que el plan se desarmara por completo. Francia se rindió, el Reino Unido pasó a la defensiva, Gaulle formó la Francia Libre y Reynaud dimitió. Tras la guerra la idea no fue retomada, siendo olvidada por varios años, hasta que una nueva crisis surgió. La crisis del Canal de Suez surgió del intento de Egipto de nacionalizar dicho canal, cosa que iba en contra de los intereses de Francia, Israel y el propio Reino Unido, lo que llevó a una intervención armada. En una situación similar a la Segunda Guerra Mundial, se creó un grupo de trabajo anglo-francés. El primer ministro francés de aquel entonces, Guy Mollet, propuso una unión entre el Reino Unido y la nación francesa con Isabel II como jefa de Estado y el primer ministro francés, con una ciudadanía común. Dicha propuesta se sostenía, además de los lazos históricos y la nueva alianza creada en la posguerra, en la necesidad de potenciar la reconstrucción de la economía de ambos países en el nuevo contexto de la Guerra Fría, además de formar un contrapeso a la influencia tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, convirtiéndose en una tercera fuerza que velara por los intereses de ambas potencias. Sabiendo que la unión sería polémica, el propio Mollet propuso como alternativa que Francia se uniera a la Commonwealth. Ambas propuestas fueron rechazadas por el primer ministro británico, Anthony Eden. Este rechazo, junto a la derrota política en el Canal de Suez, supuso el final definitivo de cualquier intento unionista de ambos países. Por otro lado, Francia no abandonaría el concepto de reforzar los lazos entre los países europeos. Un año después se uniría al Tratado de Roma, donde se estableció la Comunidad Económica Europea y fortaleció la cooperación franco-alemana. De esta forma la Unión Franco-Británica pasaría al olvido, quedando como otra curiosidad histórica más. Como un dato adicional, la propuesta de la Unión durante la crisis del Canal de Suez permanecería clasificada hasta el año 2007. Después de que el documento se filtrara a la prensa, la reacción del público en general a la propuesta fue satírica y de burla, como una idea que no se debía tomar muy en serio.